Gracias por continuar con nosotros a través de TRT, Televisora del Táchira. Es momento de repasar las noticias más importantes a nivel nacional. La primera de ellas tiene que ver con la organización no gubernamental Equilibrium Sende, quien recientemente realizó una encuesta que arrojó como resultado que 19% de los venezolanos tienen planes concretos de irse del país. Esto, repito, de acuerdo a los hallazgos obtenidos en su última encuesta. Encontramos que un 19% de los hogares tiene al menos una persona con planes concretos de irse, ¿no? ¿En cuánto se traduce eso en términos numéricos? ¿No? Bueno, estaríamos hablando de 2.2 millones de hogares con al menos un migrante con intenciones de irse y 1.3 con planes concretos de hacerlo en el próximo año. Lo cual, bueno, es una cifra importante, pero sí vale la pena rescatar que ha disminuido y se ha desacelerado la intención migratoria. Es decir, aún hay mucha gente con ganas de irse, pero menos que en años anteriores. En años recientes, la gente que regresaba al país era poca o nula, ¿no? Pero a partir de la pandemia del año 2020 comenzó a aumentar significativamente la cantidad de migrantes que han retornado, ¿no? Específicamente encontramos que en 2020 y 2022 un 31% de los hogares que tienen algún migrante ha decidido regresar al país. Eso se traduce en que de cada 10 personas que emigraron, al menos 3 de ellas han decidido regresar al país en este periodo, ¿no? Esposas de varios activistas de derechos humanos estuvieron este miércoles a las afueras del Ministerio Público de Parque Carabobo en Caracas como modo de protesta porque estos llevan 45 días privados de libertad. Diane Blanco, esposa de Gabriel Blanco, trabajador humanitario, activista sindicalista. Hoy, 24 de agosto de 2022, vine acá al Ministerio Público acompañada de organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles para entregar esta carta al fiscal general exigiendo la libertad de mi esposo, ya que se cumplieron los 45 días y no hay elementos probatorios contra mi esposo. Trabajadores activos y también jubilados dependientes de la administración pública se concentraron en Cumaná, estado Sucre, para continuar su lucha sindical y exigir la derogación del instructivo ONAPRE. Bueno, José Gregorio González, docente de la Universidad de Oriente, acá con la gente de la salud, con toda la gente de la Universidad de Oriente, con la territorial y sobre todo con el pueblo cumanés que está protestando por todo este drama que está viviendo el pueblo venezolano. No solamente es la parte salarial, el memorándum circular 2792, el instructivo de la ONAPRE que no solamente de marzo de este año, sino desde el mismo año 2018, son los servicios públicos, es la explicación que no hay ninguna explicación del gobernador del estado por la situación del agua, el abandono de nuestros jubilados, pensionados, activos y jubilados todos. Pero también estamos hablando de la tabla ONAPRE que viene regulando el sistema de pago de todos los trabajadores, donde cada uno de nosotros que hacemos vida en el sector público nacional perdemos aproximadamente un 100% de nuestro salario integral. Es decir, que docentes que debemos haber recibido 137%, recibimos apenas un 50% de esa cantidad en relación al salario integral de los trabajadores que impactó el bono vacacional de todos los trabajadores del sector público nacional. Ante esta situación nosotros vamos a seguir reclamando en la calle lo que por derecho nos corresponde. Es por eso que hoy hemos llegado aquí a la sede de la Defensoría del Pueblo a entregar un documento contentivo donde habla de la situación vivida en el sector hospitalario en el Estado, el problema que tenemos actualmente con los servicios del hospital, pero también los sueldos y salarios de hambre que viven estos trabajadores, donde en el caso pues de los servicios y en el caso de algunos beneficios que debían pagar. El déficit de vacunas del sistema de salud pública y la falta de información en torno a campañas estatales ha llevado a un alarmante retroceso en la tasa de inmunización básica en Venezuela. Un alarmante retroceso en Venezuela. El déficit de vacunas en el sistema de salud pública y la falta de información han llevado las tasas de inmunización básica por debajo del 95% requerido para evitar brotes, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente no llegan a 80% según la OMS tras 5 años de caída. Recientes reportes de Organización Panamericana de Salud nos hablan de coberturas y si hablo, por ejemplo, de vacunación contra la polio, Venezuela, el ideal es el 95%, una situación de riesgo ya es 80% y Venezuela está cercana al 50%, alrededor del 50% de cobertura de vacunación contra la polio, lo que nos pone en un riesgo bastante delicado de la reemergencia de esta enfermedad. Además, hay algunas vacunas inexistentes en la red pública. Desde el 2017,
No hay disponibilidad para la población de la vacunación contra el rotavirus, que es la primera causa de diarreas y de mortalidad en niños menores de 1 año, y de la vacuna contra el neumococo, primera causa de neumonías, de meningitis y de otitis en niños menores de 5 años y en adultos mayores. Solo hay dosis en el sistema privado, por lo que a muchas familias se les hace cuesta arriba, mientras la canasta alimentaria multiplica más de 15 veces el salario mínimo diluido por la inflación. Las que son privadas no se las puse, porque es costoso. Cuesta más de 40, 30 dólares cada vacuna. Son las meningococo, esas así. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que denuncia dificultades para comprar vacunas por las sanciones de Estados Unidos, lanzó en julio una campaña para intentar frenar el retroceso. La Organización Panamericana de la Salud respalda el plan, aunque el país perdió acceso a dosis de bajo costo del fondo de esa institución por una deuda de más de 12 millones de dólares. La Oficina de las Américas de la OMS envió 4,4 millones de vacunas contra la polio, la rubiola y el sarampión para la campaña estatal iniciada en julio. Las metas, sin embargo, se ven lejanas. Tenemos muchos padres jóvenes que no están orientados debidamente hacia la importancia de mantener protegidos a sus niños con las vacunas que se ofrecen. Iriarte reconoce que quizás hay fallas de divulgación. No hay datos sistematizados sobre la disponibilidad de dosis en un país con una amplia campaña en pro de la vacunación contra el coronavirus, pero no de la inmunización regular. Enfermedades que estaban controladas, como sarampión o malaria, tuvieron rebrotes en los últimos años. Nosotros con esto establecemos una nueva pausa comercial. Al regreso tendremos las informaciones internacionales. No se despeguen, ya estamos con ustedes a través de Noticias TRT.